Muy buenas tardes, bienvenidos a la edición 124 de Abrir la Biblia. La estamos contando día a día, porque ya no sabemos cuánto alargar la meta para decir vamos a llegar a los 150, 200, no lo sabemos, pero bueno, cada día el número nos hace decir gracias a Dios por la gente, por este tiempo que se hable de la palabra, por cada uno de los que la aprovechan, los que la pasan a otros, los que mandan el link, de manera que estamos ampliando el campo de tiempo de estudio de la Biblia en medio de la pandemia, ¿sí? Así que gracias a Dios por todo lo más que podamos hacer. Y hoy tenemos los jueves de gala con la presencia de Elsa acá. Bienvenida, Elsa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Me gustó, me hace reír lo de gala. Bien, Silvia, ¿y vos cómo estás? Bien, muy bien, lista ya, porque bueno, habiendo terminado, sí, los 5 jueves de los cantos del ciervo, ayer casualmente tuvimos un estudio que venía a continuación de Isaías 53, porque casualmente buscando un versículo de la serie que estamos haciendo, elegimos Isaías 54 y para ver si había alguna conexión, ahí atrás venía Isaías 53, como si fuera un cofre especial, separado dentro de todo lo que era Isaías. Pero bueno, de nuestras charlas en este tiempo, pensando qué sería interesante, qué sería bueno, ya que estábamos en el Antiguo Testamento, hemos hablado un poco acerca de hacer una especie de introducción a la Biblia y después al Antiguo Testamento y después a todo aquello con lo que vos trabajaste tanto para los grupos de Misión NET. Así que yo te preguntaría, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Sí? Como para arrancar. Claro, claro. Y es un tema tan interesante, ¿no? Quería decirte que en la plataforma de misión-net.org, ahí tenemos libros de introducción, introducciones a los libros de la Biblia. Tenemos desde, gracias al Señor, que lo hizo posible desde Génesis a Apocalipsis. Es decir, una introducción para ubicar el tiempo, por ejemplo, que el profeta estuvo, un bosquejo del libro y algunos temas más importantes, digamos, de la enseñanza que nos deja el libro. Y eso lo hicimos hace bastante tiempo. Irene Llenone, Cristina Reboredo, y yo, y por supuesto, bajo tu control, corrección y sugerencias, ¿no? Y también, siempre que me han preguntado a mí sobre Misión NET, yo les digo una cosa de lo que estoy absolutamente convencida, de una materia que se llama comprensión bíblica. Es muy rica porque explica en detalle cómo se escribió la Biblia, cómo comenzaron a tener un idioma, primero hablado y después escrito, en papiros, en pergaminos, cómo fue la influencia que tuvieron los pueblos que los rodeaban, porque ellos eran, el pueblo de Israel era un pueblo semita, que había estado siglos en Egipto y sin embargo no tomaron la escritura egipcia, por ejemplo, los jeroglíficos, por nombrar algo, ¿no? Pero, y después cómo se escribió, las influencias que tuvieron, cómo comprender la Biblia, teniendo en cuenta que es un idioma antiguo, muy antiguo, y hablando sobre los giros idiomáticos, sobre los modismos, como tenemos nosotros también, que por ahí viene un extranjero y decimos nosotros que damos una frase y no nos entiende. Es muy lindo porque ayuda para la comprensión de la Biblia. Inclusive en esa materia de comprensión bíblica, vos hiciste un gran aporte con respecto al aspecto literario, ¿no? Que se usaba, cómo se usaba en ese momento, las figuras literarias, metáforas, especialmente la hebrea
que es la figura del paralelismo, que hay distintos tipos, y los modismos, es decir, cómo se decían frases que para nosotros hoy no tienen sentido, ¿no? Pero buscándola o alguien nos ha explicado, pero es muy útil para la lectura de la Biblia misma o para, y lo mismo estos libros que nosotros escribimos, estas introducciones, ayudan a comprender, a ubicar el contexto, en qué año vivió ese profeta, quiénes eran los reyes, qué pasaba en esa situación. Porque de acuerdo a la situación son los hechos que suceden y también la enseñanza que nos dejan. Así que muy lindo, siempre invito a todas las personas que entren, todos los cursos son gratuitos, tiene otros libros, otras materias aparte de los libros de la Biblia, comprensión bíblica, tiene enseñanza y ayuda para los grupos pequeños, por ejemplo, grupos café, para los grupos etarios, tiene teología, es decir, para saber en qué creemos nosotros. Como dice, siempre me acuerdo el apóstol Pedro que dice, tenemos que saber la razón de nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Quién es ese en el que vos crees? ¿No? Y muchas materias, sanidad integral, liberación, en fin, hay para los ministerios, para los distintos trabajos del ministerio, para el tratamiento de adultos. O sea, la Misión Net ofrece un montón de posibilidades absolutamente gratuitas, da un plazo de 3 meses para una materia, pero si uno no llega a terminar de leerla, puede pedir 3 meses más y después otros 3 meses, es decir, con todas las facilidades. Y es importante, y aparte es la plataforma de enseñanza de la Iglesia del Centro, ¿no? Para ver también la visión que tenemos como congregación e Iglesia del Señor acá en la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, y ahí comenzamos. Vos puso el Señor en tu corazón escribiendo estas introducciones a los libros de la Biblia. La primera parte, o sea, el Pentateuco o la ley, la hizo Irene Giannone, y después los demás libros del Antiguo Testamento me los hice a mí, y Evangelios y del Nuevo Testamento, creo que entre Irene Giannone y Cristina Reboreda, siempre con tu colaboración y tu sugerencia. A mí me tocó mucho del Antiguo Testamento, digamos, ¿no? Y me encanta, y bueno, varios años no tengo, ¿no? Una lectura y sacar ideas principales y demás. Por supuesto que con ayuda de comentarios bíblicos de autores reconocidos, ¿no? Para enriquecerlos. Y bueno, eso fue, vos quedaste, y el pastor Sebastián, que es con el que directamente nos, esta parte de enseñanza, él nos la controla y la va orientando, que yo no me conforme, ¿verdad? Bien, buenísimo. Entonces ahí tenemos la plataforma de MisionNet para completar, para estudiar, para, bueno, aprovechar esa plataforma que tiene la Iglesia, todo el mundo a su disposición. Así que, bueno, empezar a hablarnos de la Biblia. Vos siempre has enseñado el tema de una línea de tiempo para poder comprender cómo la historia de la Biblia tiene conexión, tiene un sentido a través de los distintos libros, de los distintos géneros literarios. Claro, exactamente, porque, bueno, la Biblia en realidad no es un libro, es un conjunto de libros, es como si fuera una biblioteca pequeña, que tiene todos los géneros, tiene prosa, es decir, relatos, narraciones, y tiene poesía. Casi el 50%, quizás un poquito más, de texto bíblico es dado en forma poética, porque no son solamente los salmos, proverbios, cantares, sino también los libros proféticos. Prácticamente todas las profecías están dadas en forma poética. Es un género que da mucha más libertad, ¿no? Que el género narrativo, ¿no?
Me acuerdo, por ejemplo, los salmos que tienen estribillos y que repiten, o si no repiten un versículo, ¿no es cierto?, para cantarlo, y hace cuatro versículos y después repite, qué grande es tu misericordia, ¿no es cierto?, y otra vez. Esa libertad no se tendría en los relatos. La Biblia, en realidad, bueno, está conformada por el Antiguo Testamento y por el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento vemos que la palabra testamento, que a mí no me gusta mucho, porque parece una cosa antigua, ¿no?, que ya pasó de moda, que ya está, no está en vigencia, sigue en vigencia. Y la palabra testamento significa pacto o alianza. O sea, es antiguo pacto y el Nuevo Testamento el nuevo pacto. Como no se sabía cómo, en qué género incluir la Biblia, porque como tiene poesía, tiene proverbios, tiene narraciones, tiene cartas, tiene muchas epístolas, a alguien se le ocurrió, creo que a un erudito alemán le puso el nombre Historia de la Salvación. Es decir, el género de la Biblia, es decir, para ubicarlo, es Historia de la Salvación. Y vemos en esta Historia de la Salvación, bueno, vos has hablado mucho de la poesía y y de los salmos ahora en este tiempo, y yo quería referirme a un detalle que leí, me pareció muy interesante, sobre las narraciones que se reconocen en la Biblia. En principio, que el único protagonista de la Biblia es el Señor. No hay otro protagonista. Y nos va mostrando a todas las personas, inclusive las mejores. Hablamos de David, del rey David, majestuoso, y el dulce cantor de Israel, que mandó cometer un homicidio, ¿no? Es decir, se ve a las personas como realmente son. Estos tres niveles que a mí me gustan porque vemos como con tres miradas distintas. Vemos el pasaje entre dos personas, ¿no es cierto? El suceso entre dos personas, entre David y Betsabé. David era época en que tendría que haber estado en la guerra, no estaba, y bueno, ¿qué sucedió? Subió a la terraza, vio a esta mujer, le gustó, se enamoró, lo que fuera, y después de tener consecuencias de las relaciones, bueno, intentó y logró matar al esposo legítimo de esa mujer. Es decir, vemos una historia que puede ser una historia familiar, ¿no es cierto?, o de un clan, en este caso de dos personas. Eso sería un primer nivel. En un segundo nivel vemos las consecuencias que esos hechos provocan, porque ya sabemos lo que provocó, ya sabemos las terribles consecuencias que tuvo, porque se le dijo a David que en su familia nunca iba a haber paz. Y si vamos más adelante, lo vemos a David cruzando el arroyo, huyendo de su propio hijo, que había dividido el pueblo, ¿no? Y ese sería el segundo nivel, las consecuencias de los hombres en forma individual o familiar. En el segundo nivel están las consecuencias que esos hechos, sumados con otros, producen en el pueblo. Y después, en un tercer nivel, un nivel superior, al Señor, mirando y dirigiendo y corrigiendo todo esto para que el pueblo de Israel sobreviviera. Gran milagro que el pueblo de Israel sobreviviera, siendo un pueblo pequeño, un pueblo pobre, un pueblo que quedaba de paso en lo que se llamaba el Camino del Norte, quedaba de paso rodeado de grandes potencias, llenas de ambiciones, de deseos de poder, de dinero, de apoderarse de todo. Y es maravilloso y milagroso, entiendo yo, que el pueblo de Israel haya sobrevivido a estos grandes imperios, ¿no? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios y el plan de Dios era que el pueblo sobreviviera, para eso lo creó,
y no solamente para eso lo creó, sino que tenía un propósito último y fundamental, que era que ahí naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y cuando vemos lo creó, me gustaría leer en Éxodo 6, 7, 9, antes de entrar a la línea de historia, si se me permite, en Éxodo 6, 7, 9, lo tengo marcadito acá, a ver, 6, 7, 6, 7 nomás. O sea, Éxodo 6, 7, porque si no se daría más larga, pero viene al cuento de lo que estamos hablando. Dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor, su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Estamos hablando cuando el pueblo de Israel todavía estaba en Egipto. Y él les dice, haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Ahora, si vamos a Jeremías 30, versículo 22, estamos hablando ya muy poco tiempo antes de que el pueblo fuera esclavizado por Babilonia y que los reyes de Israel lo humillaran, lo lastimaran, lo tiraran a un pozo a Jeremías, porque decía, si nos unimos a Egipto, si pedimos ayuda de Egipto, Babilonia nos va a destruir, y por haber dicho que iba a destruir a Jerusalén, iba a destruir el templo, lo tiran en un pozo, para que ahí muriera de hambre, etc. Pero vemos, en esa situación terrible, en Jeremías 30, versículo 22, ¿qué les dice el Señor? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y entonces uno dice... Eso se llama fidelidad de Dios, ¿no? La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios, porque su plan no cambia. El pueblo va a ir a Babilonia y va a sufrir por sus propias faltas, por alejarse de Dios. Pero les da ahí palabra de esperanza, les dice en el mismo capítulo que van a volver a sus tierras, pero ahora tienen que pasar ese tiempo de dolor y de sufrimiento. Entonces, hablando de lo que me decías de la línea de tiempo de la Biblia, una línea de tiempo muy sencilla, ¿no es cierto? Muy sencilla porque no tiene reyes, nombre de reyes ni de profetas. Es decir, ¿cómo comienza la Biblia? La Biblia comienza con la creación. ¿Cuándo sucedió la creación? No sé. ¿Cómo sucedió la creación? No sé. Solo sé que se habla de palabra de Dios creadora y después se habla de barro y del aliento de Dios, ¿no es cierto?, para crear el hombre. Lo que sí sabemos es quién lo hizo, qué es lo que nos importa. Que Dios hizo todo lo que existe, lo que vemos y lo que no vemos, porque hay muchas cosas que no vemos, como no vemos, por ejemplo, los virus estos que nos están agobiando, y muchas otras cosas que no vemos. Pero todo lo creado fue creado por Dios. Él fue el autor. Estamos hablando del capítulo 1 y del capítulo 2 de Génesis. Porque en el capítulo 3 de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, ya viene el drama tremendo, la tragedia del pecado que hace que el hombre, la caída del hombre y la caída de todo lo creado, dice la palabra. Todo se arruinó, todo quedó hecho añicos. Esa relación con Dios se perdió por culpa del hombre, por culpa de la mujer, y Dios se enojó y se llenó de ira y justificadamente con el hombre. Dice, el otro día estaba escuchando al pastor Pablo Neiros y sobre eso dijo, el capítulo 3 de Génesis es el capítulo más trágico de la Biblia. El más trágico, el más terrible de lo que podría haber sucedido, sucedió en el capítulo 3. Bueno,
después de la creación lo que aparece es el tiempo de los patriarcas, que los tenemos en los libros en Génesis, después en Éxodo tenemos la salida de Egipto del pueblo de Dios. Vemos que en Génesis 3 Dios echa a la mujer, los saca, ¿no?, de Edén, donde estaban el hombre y la mujer, y ya vemos en Éxodo que los saca de la esclavitud que estaban padeciendo en Egipto y los traen a la tierra prometida, ¿no? En el Éxodo tenemos la cautividad en Egipto, el viaje hacia la tierra prometida con todos los detalles, y ahí da la ley, es decir, los 10 mandamientos por los que se van a regir los israelitas, y todas las leyes complementarias, ¿no? Tan sabias las leyes complementarias, porque impresiona lo de las ciudades de refugio, porque el que había cometido un homicidio, lo que ahora se llamaría preterintencional, es decir, que no tenía intención, había ciudades que yo pienso que serían unas aldeas, y entonces se refugiaba de las familias de la víctima, ¿no?, porque no había intención de matar, ¿no? Y estamos hablando, si vos me preguntás, más o menos en qué año fue, y se calcula que en 1400 puede ser antes, estamos hablando siempre antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, 1400, 1300 antes de Cristo. Después viene, es decir, estamos hablando de Génesis, a Deuteronomio, los llamamos el Pentateuco y lo llaman también los judíos el libro de la ley, pero en realidad tiene ley y también tiene relatos de cómo iban atravesando ese desierto, ¿no? Después de la salida del Éxodo, tenemos más aproximadamente en el año 1240 la conquista de la tierra prometida con Josué. Josué es el ungido del Señor a través de Moisés, y es el que distribuye la tierra y divide la tierra en 12 partes para darle a los 12 clanes, ¿no? Josué es un buen gestionador, como se dice sí, un buen gestionador. Esa situación. También fue un libertador, porque tuvo muchas luchas, muchos de esos lugares estaban todavía ocupados y inclusive siguieron después, ¿no? Y cuando muere Josué, viene una época tremenda, terrible, que es la época de los jueces. El libro de los jueces es un libro de todos los errores que comete el pueblo. Son tribus divididas, cada uno por su cuenta, no tenían un espíritu solidario. Todos decían creer en Dios, pero cada uno por su cuenta, no tenían una unión, no se ayudaban entre ellos. Entonces se alejaban de Dios también. Y eso era lo peor, porque ¿qué es lo que ocurre? Estaban rodeados de enemigos, de pueblos que eran paganos, y ya se veían que ya los atacaban, ahí se arrepentían, volvían a Dios, Dios les daba un juez, que era como una especie de libertador de ese tiempo. Cuando moría ese libertador, volvían otra vez a alejarse de Dios, volvían a arrepentirse, y era una especie de círculo que se volvía a repetir. ¿Sabes? Así que hubo un montón de jueces, no me acuerdo el número exacto en este momento, pero tenemos los jueces de Otoniel, a Samuel, a Sansón, hay un montón de jueces, ¿no? Estuvimos viendo hace unos días a Débora y Barak. Después venía Gedeón, nos quedó Gedeón para repasar. Quedó Gedeón, que es una historia muy, muy hermosa, ¿no? De cómo el Señor lo transformó, estaba escondiendo el grano, sería en un lugar donde se escondían para que no se los robaran, ¿no?, los pueblos enemigos. ¿Qué es lo que ocurre en el último tiempo de los jueces? El último juez es Samuel, y Samuel es el último juez y también era profeta y era muy respetado por las dos tribus. Pero el pueblo de Israel se contó y le dijo que queremos tener un rey.
como los pueblos vecinos. Es decir, querían tener un rey como los pueblos paganos. Y con gran dolor y llanto por parte de Samuel, Jehová les dijo, bueno, van a tener un rey y van a saber lo que es un rey que disponga lo que ellos tienen que hacer, que les cobre impuestos, que les aumente los tributos, o sea que los tributos, aumentar los tributos no es de hoy, no es del día de hoy, sino que ya venía así. Y que tengan rey, y entonces viene la época de la monarquía, y no es tan larga, es una época bastante corta, en donde los únicos tres monarcas fueron Saúl, David y Salomón. Salomón, en su primer tiempo, pidió sabiduría al Señor y tuvo un gran reinado, pero terminó casado con muchas mujeres paganas, adorando el mismo a los ídolos que traían estas mujeres, apretaba mucho en lo económico al pueblo para hacer esas grandes obras que hacía, y había mucha disconformidad con él. Y el Señor le dijo que por amor a David iba a esperar que se muriera Salomón, pero cuando muriera Salomón, las tribus se iban a dividir. Y efectivamente se dividieron en dos reinos, el reino del norte, reino de Israel, cuya capital era Samaria. Los reyes fueron de Jeroboam primero al rey Oseas, y después el reino del sur, reino de Judá o del sur, que estaba Jerusalén, la capital, estaba el templo, y también los reyes van de Roboam, que era el hijo de Salomón, hasta Sedequías. Y de esta época son los grandes profetas, ¿no? Y esto lo vemos en los libros de Primera y Segunda Reyes, en Segunda Crónicas, y en los libros, en la mayoría de los libros proféticos. Y de esta época, de la época de la monarquía, son la mayoría de los salmos, ¿no? De los libros poéticos y sapienciales. Ahora, ellos se dividen enojados, peleándose, a veces haciendo alianzas con otras naciones en contra del hermano, del pueblo hermano, digamos, ¿no? Y desobedeciendo al Señor. Y más o menos en el año del 700 a 600, vienen los exilios. Es decir, que el Señor ya les había advertido que si seguían comportándose de esa manera y alejándose de él, los grandes imperios iban a poder con ellos. El primero que cae en el año 722 es el reino de Israel o reino del norte, cuya capital era Samaria, y cae en poder de los asirios, que eran uno de los pueblos más crueles que existió en la historia antigua, inclusive secular, se habla de ellos por la actualidad. Viendo la caída de Israel, igual Judá, el reino de Judá, no aprendió nada de ellos, de esta caída, siguieron desobedeciendo al Señor, tratando de aliarse con Egipto, con esa mentalidad de esclavo que todavía tenían. Y bueno, cayeron en el año 586 en manos de Babilonia, que Babilonia tomó la ciudad de Jerusalén, y tomó el templo, y se llevó todas las riquezas, y se fue llevando las personas, creo que más o menos fueron en 3 etapas, reyes y personas, especialmente personas jóvenes, y entre el primer envío hasta pasaron 70 años hasta que volvieron ya cuando Babilonia había caído en manos de los medos y los persas. De ese tiempo, tengo una pregunta. ¿Qué pasó con Israel? Israel fue llevada por los asirios y después hubo regreso, no hubo, porque en los profetas después aparece el nombre de Israel como el nombre para todo, para lo que fue ese país, claro, que fue en el tiempo de David y de Salomón, ¿no es cierto? Claro, porque Dios les había dado el nombre del pueblo de Israel. Entonces ese quedó, inclusive cuando estaban divididos, hasta cuando estaban divididos, a veces Dios los tomaba como un solo pueblo, ¿no? Pero en Samaria, la costumbre que tenían los asirios era de llevarse todas las personas que eran útiles, personas útiles para esclavizarlas, personas jóvenes,
y las distribuían entre los pueblos que ellos tenían ya cautivos. Y de esos pueblos cautivos mandaban algunas personas para que se instalaran en esos lugares. Quedaron muchos ancianos, personas enfermas, algunos personas deformes, y no les convenía llevarlas, que más iba a ser una carga para ellos, ¿no? Y nunca volvieron. Nunca volvieron. Ahí se creó todo un pueblo que después llegó a ser el de los samaritanos. En cambio, Judá, el reino de Judá, que se fue fue llevado a Babilonia cuando se cumplieron 70 años de la primera remesa, ya se recordaron de la palabra de Dios que les había dicho 70 años, dijo Jeremías, van a estar allá, planten viñas, cásense, tengan hijos y bendigan la ciudad. Y bueno, eso es lo que vimos el otro día cuando vimos el versículo de la promesa de Dios con yo sé los planes que tengo para ustedes. Pero bueno, llegamos hasta aquí, no tenemos más tiempo. Ahora, estamos a la puerta de ver un panorama de los profetas. Sería buenísimo que nos prepares para la semana que viene lo que eran los profetas, quienes fueron, a qué grupo estuvieron profetizando, etcétera, etcétera. Así que te esperamos. ¿Te parece? Bárbaro, me parece bien. Terminamos acá que faltaba un poquito y ya vamos a meternos un poco en la vida de los profetas. ¿Quiénes eran nuestros hombres? ¿Cuáles eran sus orígenes? Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, fue buenísimo. Y mañana volvemos a nuestros versículos elegidos para encontrarles el contexto. Voy anticipando que va a ser muy interesante ver lo de ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Muy bien, gracias por la presencia de ustedes, Dios los bendiga, seguimos con toda la programación y si Dios quiere nos vemos mañana. Chao.